Buenas tardes, iglesia. Vamos a continuar nuestro tema que hemos estado mirando acerca de empoderados en la visión. Estamos hablando del punto de la fuente de la visión, que es algo muy importante que nosotros tenemos que tener. Y estamos nosotros entendiendo, que fue el último punto que nosotros miramos la semana pasada, que nosotros no estamos tratando de terminar algo. Dios ya lo terminó. Dios ya terminó todas las cosas. Él ya hizo todo. Solo que nosotros estamos siendo ahora sí que activados en ese plan divino que Él tuvo desde la eternidad para con cada uno de nosotros. Entonces Dios en su soberanía usará todo, absolutamente todo. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas que nos gustan, las cosas que a veces no nos agradan. Dios usará todo, todo, aún sí las adversidades que no entendemos. Y todo lo va a usar para el beneficio de cada creyente, lo va a usar para tu beneficio. Es algo que debemos de entender para no frustrarnos y para no pensar que las cosas están fuera de control, mientras nosotros nos mantengamos ahora sí que en obediencia delante de Dios, ¿ok? Entonces, empoderarte de una visión es poder ver algo que va a suceder como si ya existiera. Ese es cuando una persona se empodera de una visión que Dios le ha otorgado, que Dios le ha dado. Entonces esa persona empieza a ver las cosas que van a suceder como si ya existieran. Entonces nosotros empezamos a estudiar, y aquí fue el punto donde nos quedamos, de tomar como ejemplo a José. En Génesis capítulo 37, verso 5 al 9, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos, dice, atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más. O sea que ya había una muy mala actitud. Ahora, con este sueño, con esta manera de que él está diciendo lo que él está viendo, pues le aborrecen más. Dice, a causa de sus sueños y sus palabras. Y dice el verso 9, soñó aún otro sueño. O sea, la visión siguió insistente en él. El propósito de Dios siguió insistente en él. Dice, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. Y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Esto es muy interesante porque cuando tú tienes una visión de Dios, cuando tú tienes un propósito divino y lo logras entender, o sea, no hay nada ni nadie que te lo pueda detener, obstruir. Y aparte que esa visión no te va a dejar estar quieto, no te va a dejar estar quieto, te va a impulsar, va a tomar fuerza en ti, sin importar los comentarios y las cosas que los demás hagan en cuanto a tu vida. Esto es lo que le está pasando a José. Ahora, la palabra sueño, que se utiliza mucho aquí en 5 ocasiones, sueño. Esta palabra sueño es la palabra halam, que significa fortalecerse o soñar. Sin embargo, el uso más significativo de este término tiene que ver con visiones y sueños proféticos. Entonces, ahí estaba José teniendo sueños, pero eran sueños de revelación proféticos para su vida. Entonces, dentro del rechazo de sus hermanos, José estaba siendo empoderado en una visión. Y aun cuando sus hermanos quisieron echarle un pozo para intentar matarle, aún echado en ese pozo con intención de matarlo, José estaba empoderado en una visión. Y aun cuando fue vendido como esclavo, aún seguía empoderado en una visión. Y aun cuando fue acusado de inmoralidad injustamente, estaba empoderado en una visión. Y aun cuando fue abandonado por la gente que él ayudó y fue abandonado en la cárcel,
José estaba empoderado en una visión. Entonces, no importa todos los obstáculos malos que a nuestro parecer son malos, que a nuestro parecer no tienen lógica ni razón de ser, pero para Dios sí. Resulta que todo esto Dios lo necesitaba para cumplir el propósito de José, para cumplir el plan divino que estaba destinado a José. Entonces nos damos cuenta ahora ya en Génesis capítulo 41, verso 41 al 43, donde dice: dijo además Faraón a José: aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces aquí miramos el cumplimiento del sueño, de la revelación, del propósito divino que se le estaba manifestando, y aún en contra de toda la oposición, aún en contra de todas las cosas que quizás para él no tenían lógica, quizás para él no tenían manera de ser, pues resulta que Dios las acomoda para que se cumpla. Entonces debemos de entender que usted ni yo, nadie dentro de la vida cristiana, dentro del propósito divino, no somos un experimento. O sea, Dios no está experimentando con nuestras vidas. No, él ya tiene todo absolutamente planeado, Él ya tiene absolutamente todo diseñado, y hay unas cosas que van a ser razonables para nosotros, pero hay otras cosas que van a estar fuera de nuestra razón, van a estar fuera de nosotros para poderlas comprender. Entonces, pero no es por eso que podamos decir que somos un experimento, ¿no? Como si Dios estuviera mirando a ver qué va a pasar, ¿no? No, Él ya sabe lo que va a pasar. Ahora lo que nos toca a nosotros es fluir, es obedecer, es mantener el curso en nuestras vidas. Entonces, Dios nunca hubiera permitido que usted comenzara su vida cristiana y su propósito, a menos que esto ya esté completamente realizado desde la eternidad. O sea, Dios nunca hubiera permitido que algo comenzara en usted si Él ya no lo tenía planificado. Ya lo tiene planificado, ya lo tiene determinado, ya lo tiene seguro. Dios ya lo tiene todo. Entonces José recibe un sueño, una visión, y Dios ya lo había terminado. Aunque el proceso, él no lo entendía. Aunque en el proceso, él no sabía cómo. Aunque en el proceso era irrazonable las maneras que él estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo. Pero Dios ya lo tenía todo terminado para él. Entonces, quizás usted no esté viendo cumplido ahora el propósito o su propósito por lo que está viviendo. Pero lo que sí es seguro es que usted está en el proceso. Entonces, todo lo que pasa en nuestras vidas son procesos. Entonces, hay procesos que son agradables, pero hay procesos que no son muy agradables. Hay procesos que son duros, son difíciles, pero es un proceso. Y en esos procesos hay veces que entra el desaliento, en esos procesos hay veces que entra los desafíos, en esos procesos hay veces que entra la duda, la incredulidad, el quebranto, el lloro, o sea, en esos procesos. Pero debemos de entender que son procesos, que no es definitivo. Entonces, si es algo malo que esté pasando en tu vida o algo malo que pudieras tú pasar en tu vida, tienes que recordar, son procesos de Dios, no es permanente. No es permanente, son procesos de Dios. Entonces debemos entender entonces la verdad que nos empieza a enseñar la palabra de Dios, y es que usted nació para manifestar algo que ya está completamente realizado y terminado. Ya, usted nació para manifestar algo que ya está completamente realizado y terminado. Dios ya lo estableció, Dios ya lo puso como fundamento para que se realizara a través de su vida. Esta es la razón por la cual debemos de vivir por la fe. Esto es la razón por la cual hemos sido llamados, dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, esta es la razón por la cual debemos de vivir por la fe. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nosotros vayamos a pasar son procesos
y a veces son procesos difíciles, dolorosos, pero al final de cuentas también, o sea, vamos a entender que hay procesos de gozo, de felicidad, de estabilidad, de fortaleza, pero al final de cuentas se espera el resultado de lo que Dios quiere que nosotros demos. Entonces, esta es la razón, repito, por lo cual debemos de vivir siempre por fe, mirando hacia adelante y buscando aquello que Dios ya ha terminado. Dios ya terminó tu propósito, Dios ya terminó tu visión, tu sueño, solo que tú tienes que continuar hacia adelante viviendo por fe. Entonces el propósito es la intención para lo cual Dios nos creó. ¿Ok? Eso es algo que debemos de entender. El propósito, ¿qué es? El propósito es la intención para la cual nos creó Dios. Esa es la razón por qué nacimos. Ese es el propósito. Entonces, todas las cosas, hasta el pequeño de los animalitos, hasta la planta más pequeña o el más grande de los animales, la más grande de las plantas de los árboles, todo fue creado por Dios con un propósito. Y de igual manera, cada uno de nosotros. Este es propósito, la intención de Dios. Entonces Dios tenía y tiene una intención con cada una de nuestras vidas. Por eso es que hemos nacido. Esto es algo muy importante que tenemos que entender. ¿Okay? La visión, entonces, es cuando usted puede ver en su espíritu por la fe y puede tener el diseño. Dios te va empezando a traer un diseño. Dios te va empezando a marcar, a decir las cosas que debes y no debes de hacer. Tus fortalezas, tus debilidades, el para qué, las inquietudes, la activación del Espíritu Santo en tu vida. Empieza a hacerse real. Entonces ahí es la visión, es cuando usted puede ver por el Espíritu Santo, por la fe, y puede tener ese diseño para lo cual Dios lo diseñó, lo hizo. Cuando somos capaces de entender nuestro propósito, entonces la visión cobra vida. Cuando una persona no sabe el propósito de su vida, esa persona no sabe qué visión seguir. Esa persona no tiene una visión para su vida, no tiene un diseño, no tiene un plan. ¿Por qué? Porque no es capaz de entender el propósito por lo cual ha sido creada por Dios. Entonces es tan importante que nosotros conozcamos la fuente de la visión, que es el propósito divino para nuestras vidas. Porque la visión solo es el destello de nuestro futuro que Dios ya se propuso hacer con nosotros. Entonces es tan importante que nosotros encontremos nuestro propósito y nos empoderemos de una visión, de la visión del diseño divino, y que nosotros tomemos el rumbo, el curso, para nosotros tener una vida dedicada, una vida dedicada a ello. El apóstol Pablo mencionó una palabra en 1 Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. El apóstol Pablo dice: antes bien, como está escrito, escuche bien, dice, como está escrito, ya está establecido, ya está dicho por Dios. Como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces es algo interesante, por eso de lo que venimos estudiando, ¿okay? ¿Cómo es que Dios ya tiene todo escrito? ¿Sí? Como está escrito, como está establecido. ¿Qué es lo que está escrito? ¿Qué es lo que está establecido? Pues cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre. ¿Por qué? Porque el diseño, el plan es divino, no es humano. El propósito de Dios para tu vida, la visión de Dios para tu vida, es divina, no es humana. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra que se utiliza aquí, preparado, es la palabra geteimazo. Geteimazo del griego significa preparar, preparativo, proveer, hacer de aquellas cosas que son ordenadas por Dios, sobre todo, tales como posiciones futuras de autoridad. Entonces quiere decir que Dios ya ha provisto de antemano todas las cosas necesarias para los que le aman. Entonces, si usted se pone en un corazón para amar a Dios, para buscar de Dios, para poder usted
a ser una persona que le entrega su vida a Dios con todo su corazón, usted y yo debemos de entender esta verdad. Dios ya ha provisto de antemano todas las cosas necesarias para los que le aman. Pero hay aquí algo que está incrustado, que Pablo lo incrusta y lo mete ahí. Es simplemente, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces la fuente de toda visión, que es el Espíritu Santo, que Él es el que va a traer la visión, es el que va a traer la revelación. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Okay? Entonces la palabra reveló, esa palabra reveló es la palabra apocalipto. Entonces es interesante. ¿Por qué? Porque la palabra reveló, que es apocalipto del original griego, significa descubrir, desvelar o revelar. Entonces Dios traerá una develación, un apocalipto o apocalipsis. Es una develación. Dios traerá una develación, un descubrir, un revelar por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Esto es visión. Esta es la fuente de la visión, lo que estamos estudiando, lo que estamos mirando, y es algo tan tremendo porque hay gente que busca en diferentes áreas y en diferentes maneras la visión para su vida, y cuando están buscando en la fuente equivocada. No es en un hombre, no es en tal cual predicador, no es en tal cual iglesia, doctrina, no, es el Espíritu Santo, es el que revela. El Espíritu Santo, que es el que trae una develación, un descubrir y una revelación, y esto es la visión para nuestras vidas. Entonces, dos elementos son necesarios para conocer los propósitos de Dios entonces, ¿ok? Y quiero finalizar aquí, ¿ok? Dos elementos necesarios para conocer los propósitos de Dios. Número uno, una revelación de Dios a través del Espíritu, y número dos, una respuesta espiritual apropiada, ¿okay?, del ser humano. ¿Por qué? Porque estos dos elementos necesarios para conocer los propósitos de Dios, ¿okay?, están muy ligados, porque ¿de qué sirve? Número uno, si el Espíritu de Dios trae una revelación a tu vida, pero si usted no responde a ella, no sirve de nada. Entonces quiere decir que, número uno, debemos de entender, para conocer los propósitos de Dios, es saber que la fuente es el Espíritu Santo, es el Espíritu que me trae la revelación de la visión. Y número dos, yo debo de responder al Espíritu, yo debo de responder de una manera apropiada al Espíritu, para que entonces se lleve a cabo el diseño divino. De otra manera, no vamos a llegar nosotros a ningún lado, de otra manera. Okay, entonces es muy impactante, es muy interesante cómo la palabra de Dios nos empieza a explicar esto. Bueno, le dejo aquí, hasta aquí nos quedamos, solamente son temas de reflexión, son temas que nos van llevando, nos van empujando, okay, para que nosotros conozcamos más el diseño divino de Dios para nuestras vidas. Amén. Espero que le haya sido de una gran bendición, y espero que lo comparta, espero que haga usted un comentario y se tome poquito el tiempo para mirar esto. Dios me le bendiga.